Olá, bem-vindo a outra semana de estudo da Escola Sabática oferecido por la Editorial Adventista Sá Feliz e la Iglesia de la Universidad Adventista de São Paulo. Bien, vamos a empezar con el versículo para memorizar de la semana, Efesios 4, 11 y 12, que dice: Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Como cristianos, todos somos partes del cuerpo de Cristo. Imagínalo. Pablo, en su sabiduría, nos muestra no solo la unidad que tenemos en Cristo, sino también la diversidad de nuestros dones. Es algo impresionante de contemplar. El apóstol usa la metáfora del cuerpo humano para recordarnos cuán interdependientes somos. Necesitamos unos a otros para funcionar plenamente, pero no se detiene ahí. También señala la idea de contribución, donde cada uno con sus dones, talentos y habilidades contribuye a la edificación del todo. Eso significa que tú, no importa quién seas, tienes un valor inestimable en el cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo humano depende de cada miembro para funcionar de manera saludable, la iglesia necesita de cada uno de nosotros, cada uno con sus dones, para cumplir la misión que el Señor nos ha confiado. Pero el apóstol va más allá con ese tema de la madurez. Los dones fueron dados para el perfeccionamiento de los santos, que se refiere a la madurez cristiana. Así, en tu camino con Cristo, estás llamado a perfeccionarte, a ser cada día más como Jesús en carácter y en amor al prójimo. Por lo tanto, recuerda, no estás solo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, tienes un papel crucial que desempeñar y eres esencial para la misión que Dios nos ha confiado. Cualquiera que sea tu don, sabes que es valioso y necesario para la edificación de la iglesia. Por eso te invito a reflexionar. ¿Cuál es tu papel en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo estás contribuyendo a la unidad y madurez de la iglesia? Y nunca olvides, tu valor viene no de tu rendimiento o de tu posición, sino de ser una parte amada y necesaria del cuerpo de Cristo. La lección del domingo trata sobre la unidad del Espíritu, tal como se expresa en la epístola de Pablo a los Efesios, capítulos 4, 5 y 6. Empezamos con la profunda exhortación de Pablo en Efesios 4, 1, donde nos llama a caminar, a andar de manera digna de la vocación a la que hemos sido llamados. El término andar aquí es utilizado por Pablo como una metáfora para nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir. Esencialmente nos está pidiendo aquí que alineemos nuestra forma de vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras, alinear con la voluntad de Dios. Ese llamado no es solo una invitación para tener fe, para creer, sino también una convocatoria para actuar y vivir de acuerdo con esta fe. En este camino, Pablo nos invita a cultivar tres virtudes esenciales que son, al mismo tiempo, son prácticas diarias e indicadores de nuestro progreso espiritual. Las tres virtudes son la humildad, la mansedumbre y la paciencia. La humildad, como la describe Pablo, no es un acto de autodesprecio, sino la capacidad de reconocer y valorar a los demás por encima de nosotros mismos. La palabra original griega aquí significa o tiene un sentido de insignificancia personal, pero no te equivoques, esa no es una humillación negativa de uno mismo, sino una declaración de independencia de nuestro propio ego. Significa decir, no necesito estar en el centro, no necesito estar en el control de todas las cosas. Esta es una forma poderosa de dar espacio a los demás y, aún más importante, dar espacio a Dios en nuestra vida. La mansedumbre, a su vez, nos libera del orgullo y la autosuficiencia. La palabra griega que originalmente usa Pablo aquí para mansedumbre significaba domesticado.
como un animal salvaje que ha sido domesticado. Cuando somos mansos, somos como caballos domesticados que han elegido aceptar el yugo de Cristo, lo que nos permite ser guiados por el Espíritu Santo. La paciencia es quizás la más sorprendente de las tres virtudes mencionadas aquí. La palabra original griega utilizada aquí significa literalmente largo temperamento. Y aquí hay algo poderoso. En el contexto bíblico, esta palabra es frecuentemente utilizada para describir a Dios. Al cultivar la paciencia, estamos en realidad imitando uno de los atributos de Dios, lo que nos lleva a un lugar, a una experiencia de paciencia divina, de tolerancia y perseverancia. Para concluir, recuerdo lo siguiente: la unidad del Espíritu que describe Pablo no es solo una cuestión de armonía en la iglesia, sino también un llamado a profundizar nuestras prácticas espirituales individuales. Al fin y al cabo, ¿cómo podríamos realmente vivir la unidad en la iglesia sin la transformación interna proporcionada por estas virtudes? Ahora te pregunto, ¿cuál de las tres virtudes consideras más desafiante en tu vida y por qué? ¿Cómo has estado buscando cultivar essas virtudes en tu día a día? ¿Y cómo han impactado en la forma como experimentas la unidad del Espíritu? Para la lección del lunes es importante que leas atentamente Efesios 4, 4 al 6. Este pasaje revela nuestra conexión vital con el divino y destaca siete elementos fundamentales para la unión de la iglesia, que son un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Vamos a pensar en cada uno de ellos ahora. Primero, recuerda que eres parte de algo más grande, eres parte de uno solo cuerpo, mencionado por Pablo aquí, que se refiere a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esto no es algo simplemente figurativo, sino una realidad espiritual poderosa que nos une a Cristo y a todos los creyentes. Además, Pablo enfatiza que tenemos un solo espíritu. Es la acción del Espíritu Santo en nuestra vida lo que nos da la capacidad de caminar en unidad y de entender los misterios de Dios. A pesar de nuestras diferencias individuales, es el Espíritu el que nos une. Ahora, la esperanza, una sola esperanza, es ella que nos mantiene juntos y vivos en Cristo. Una sola esperanza a que somos llamados, que trasciende nuestros pensamientos terrenales y nos conecta con la eternidad. Ahora, la expresión un solo Señor. En una época de relaciones de poder complejas y autoridades conflictivas, esta es una declaración poderosa. Jesucristo es el único Señor, la única autoridad suprema, el único que tiene autoridad en nuestra vida. Y ahora la expresión una sola fe que menciona Pablo es el conjunto de creencias que nos une como creyentes. Cada vez que profesamos nuestra fe, reafirmamos nuestro compromiso con esta unidad, con este cuerpo doctrinal. El único bautismo ahora, un solo bautismo, habla de nuestra identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Al ser bautizados, declaramos públicamente nuestra fe en Cristo y nuestra decisión de seguir sus pasos. Y finalmente, un solo Dios y Padre de todos. Dios es el creador de todo y de todos, y Él actúa activamente en todos nosotros. No está simplemente en algún lugar distante. Él está con nosotros, actuando en nosotros y a través de nosotros. Sin embargo, como Pablo nos recuerda, la unidad no es algo que simplemente ocurre naturalmente, es algo que debe ser nutrido y cultivado. Así que celebra esta unidad, pero también busca mantenerla, aunque sea una tarea ardua, porque al hacerlo estarás realizando la obra de Dios. En tu vida diaria, ¿cómo puedes celebrar y mantener la unidad del Espíritu? ¿Cómo puedes poner en práctica estas palabras de Pablo? ¿Y qué cambios necesitas hacer para reflejar mejor la unidad en Cristo?
Hoy vamos a explorar un aspecto fascinante de la carta de Pablo a los Efesios, el Cristo exaltado, dador de dones, según lo descrito en Efesios 4, 7 al 10. ¿Ya has pensado alguna vez que tú mismo has sido agraciado con un don especial por nadie menos que Jesucristo? El apóstol Pablo cita el Salmo 68, 18 para destacar este punto. Él dijo, subiste a lo alto, llevaste cautivos, recibiste dones para los hombres, e incluso para los rebeldes. Vemos aquí que Jesús se muestra como un general victorioso que después de conquistar sus enemigos, asciende al cielo llevando consigo a los cautivos y distribuye dones. Ahora bien, estos dones son el resultado de la ascensión de Cristo al cielo. Esta ascensión es seguida por un descenso, donde Jesús es resucitado, ¿no? Él concede dones y llena a todos. Esta es la forma como Pablo retrata el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Estos dones concedidos por Jesús son en realidad dones del Espíritu Santo. Imagínate eso. Cuando Cristo ascendió al cielo, no nos dejó solos. Él envió al Espíritu Santo que no solo nos consuela y nos guía, sino que también nos concede dones espirituales. Como está escrito, Cristo subió a lo alto, llevando cautivos a los cautivos y dio dones a los hombres. Y cuando el Espíritu descendió como un viento fuerte e impetuoso, ¿no? El resultado fue increíble. Miles se convirtieron en un solo día. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto a tu vida? Primero, reconoce y agradece los dones que Dios te ha dado. Luego, pregúntate a ti mismo, ¿cómo puedo yo usar estos dones para glorificar a Dios y servir a los demás? Y recuerda, estos dones no son solo para tu beneficio, son para edificar el cuerpo de Cristo, para servir a la iglesia y al mundo. Por lo tanto, usa tus dones generosamente, con alegría y amor. Y por último, pero no menos importante, nunca olvides al dador de estos dones. Mantén tus ojos fijos en Jesús, el Cristo exaltado, que incluso después de su ascensión sigue actuando activamente en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y este es verdaderamente el mayor de todos los dones. La lección del miércoles descubre un tesoro escondido en el corazón de la carta a los Efesios. La identificación de 4 grupos distintos de dones que Jesús otorgó a la iglesia. Son ellos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Esto está en Efesios 4, 12 y 13. Los apóstoles, del griego apostolos, significan aquellos que son enviados. En el contexto del Nuevo Testamento, este término se reserva a menudo para aquellos que fueron testigos directos de la resurrección de Cristo. Los profetas, del griego profetes, son aquellos que hablan por inspiración divina, revelando la voluntad y los propósitos de Dios. Los evangelistas son aquellos que anuncian las buenas nuevas de Cristo, los contadores de la historia del Evangelio. La combinación de pastores y maestros como un solo grupo es donde encontramos un terreno de debate teológico interesante. Algunos argumentan que Pablo se refiere a una sola función, donde el pastor es también un maestro. Otros sugieren que Pablo simplemente está listando a los maestros como un subconjunto de los pastores. Y aún hay aquellos que creen que Pablo se refiere a 2 roles separados, pero estrechamente relacionados dentro de la iglesia. La verdad es que en el original griego podemos concluir que cuando Pablo dice pastores y maestros, se está refiriendo a una sola categoría. Bien, lo importante a destacar aquí es que Pablo identifica estos dones, los 4, como instrumentos vitales para la edificación y madurez del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No son solo títulos o posiciones, sino dones divinamente otorgados para el servicio del Evangelio.
Ahora, hablemos de los primeros adventistas y los dones espirituales. Este es un tema de particular interés, ya que ellos consideraban a Helena de White como alguien que tenía el don de profecía. Surgía una pregunta: ¿la Biblia valida el funcionamiento del don de profecía en la iglesia solo en la época de los apóstoles, o continuará este don hasta el regreso de Cristo? Los primeros adventistas encontraron una respuesta, o la respuesta, aquí en Efesios 4. Vieron que los dones de Cristo a la iglesia continuarían hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de adulto, a la medida de la plenitud de Cristo. Esto dice el texto bíblico. Para ilustrar eso, ellos contaron la historia de un capitán de barco que, al seguir las instrucciones de su viaje, permitió que un piloto subiera a bordo para guiarlo hasta el puerto. De la misma manera, la iglesia debe estar dispuesta a recibir y obedecer las orientaciones adicionales de Dios a través de los dones que Él ha otorgado a la iglesia. Por lo tanto, el mensaje para nosotros hoy es doble. Primero, debemos reconocer y honrar los dones que Dios ha otorgado a su iglesia. Y en segundo lugar, debemos estar dispuestos a permitir que estos dones nos guíen hacia una mayor comprensión y madurez en Cristo. Esto es lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. La lección de hoy se basa en Efesios 4, 14 al 16. En Efesios 4, 14, Pablo usa 3 metáforas para abordar los peligros del engaño teológico para los miembros de la iglesia. Primero, él habla de una inmadurez de la infancia. Y su expresión aquí es para que ya no seamos como niños. Aquí está alentándonos a buscar un crecimiento espiritual que va más allá de la simple absorción de conocimientos. Esto requiere un compromiso activo con la reflexión, la oración, el estudio diligente de la palabra de Dios. Segundo, él habla sobre el peligro en alto mar, cuando dice: arrastrados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Esta es una ilustración poderosa de la volatilidad de la doctrina. En este escenario, los vientos de doctrina son las ideas populares y a veces engañosas que pueden desviarnos del camino de la verdad. En nuestros días hay muchos enfoques teológicos y religiosos que son seductores y atractivos, pero contradicen la palabra de Dios. Estos son los vientos de doctrina de la actualidad. Puede ser la teología de la prosperidad, el sincretismo religioso, el individualismo espiritual, que es la tendencia de reemplazar el papel y la función de la iglesia como cuerpo de Cristo por una experiencia centrada en el individuo. La tercera figura utilizada por Pablo acerca de los peligros para los creyentes es la actuación de personas astutas que, como jugadores, practican trucos. Esta metáfora destaca el hecho de que siempre habrá individuos o grupos de individuos que intentarán manipular o engañar para obtener ganancia personal y promover enseñanzas erróneas. La vigilancia y el discernimiento son nuestros mejores recursos contra estos peligros. Pasando a la idea de la unidad en el cuerpo de Cristo, Pablo nos recuerda un principio crucial en el cristianismo. Todos somos parte de un cuerpo y cada uno de nosotros tiene un papel vital que desempeñar en la promoción de la unidad y de la salud de este cuerpo. Contrario al individualismo que a menudo prevalece en nuestra sociedad, estamos llamados a colaborar, servir y amar a los demás para la edificación de la iglesia. Los roles de apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros que Pablo menciona en Efesios 4, 11 y 12 son dones divinos para la iglesia. Son como los ligamentos que conectan y sostienen el cuerpo, ayudando a promocionar o a promover la unidad y el crecimiento. Debemos esforzarnos por mantenernos firmes en la fe, a pesar de los engaños que pueden intentar desviarnos. Y finalmente debemos
buscar la unidad dentro del cuerpo de Cristo, trabajando juntos para promover el amor, la paz y la madurez espiritual en nuestra comunidad de fe. Esta es la esencia de crecer en Cristo. Ahora pasamos a la conclusión de la lección 7. Esta semana exploramos una variedad de temas, desde la exaltación de Cristo y la concesión de los dones hasta la madurez espiritual y el peligro de los vientos de doctrina. A lo largo de esta semana, un mensaje recurrente quedó clara: la unidad en Cristo. Es notable que el apóstol Pablo escribiera la carta a los Efesios mientras estaba en la prisión, enfrentando una gran adversidad. Aún en estas circunstancias, su mensaje fue de unión, fuerza y esperanza, ¿no?, en el poder transformador del amor de Cristo. Efesios nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, somos uno en Cristo Jesús. Así como el cuerpo humano, con sus varias partes interconectadas, trabajando juntas para la salud y el funcionamiento del todo, nosotros como cristianos estamos destinados a trabajar juntos para el bien del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada uno de nosotros, con nuestros dones y talentos, tiene un papel que desempeñar en la edificación de la iglesia y en la predicación del Evangelio. Al mismo tiempo, la carta a los Efesios nos recuerda la importancia de la madurez espiritual. Como niños somos vulnerables a los vientos de doctrina que amenazan con desviarnos del curso. Sin embargo, a través del estudio diligente de la palabra de Dios, la comunión con Dios y con otras personas, así podemos crecer en nuestro conocimiento y comprensión de Dios, volviéndonos menos susceptibles a estos vientos de doctrina. Y finalmente, el mensaje de Efesios es de esperanza. En Cristo tenemos la promesa de redención y la esperanza de la vida eterna. A pesar de los desafíos y luchas que podemos enfrentar en este mundo, esta promesa permanece firme. Somos alentados a poner nuestra confianza y esperanza en Cristo, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas. Al concluir el estudio de esta semana, debemos aplicar estas enseñanzas a nuestra propia vida personal, buscando la unidad, madurando en nuestra fe y depositando nuestra esperanza en Cristo. Y por encima de todo, debemos hacer todo eso en amor, reflejando el amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo. Mañana estaremos aquí para empezar el estudio de una nueva semana de la Escuela Sabática. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.